Buenos días, chicos de primer año de secundaria. Vamos a tocar el tema de cuadriláteros. Eh, Vamos a ver algunos lineamientos, de repente unas reglas que ya ustedes ya conocen. Vamos a ver esta regla ya. Recuerda que estas reglas, aparte que ya ustedes ya conocen, vienen a ser algunas notas que yo tomo como referencia para el actitudinal durante mi clase. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas teorías en caso de cuadriláteros, ¿sí? Yo tengo entendido, bueno, yo supongo que esta parte ya la han visto en quizás el año pasado, que será un cuadrilátero. A ver, ¿qué es cuadrilátero? Dice, son aquellas figuras determinadas al trazar cuatro rectas secantes y coplanares, o sea, en el mismo plano. Se intersectan 2 a 2. Los segmentos que determinan son sus lados, ¿sí? Y los puntos de intersección son los vértices. ¿De acuerdo? Ahora, si te das cuenta aquí, existen o hay dos tipos de cuadriláteros. Uno es convexo y otro es no convexo. La suma de los ángulos internos en cualquier cuadrilátero convexo es igual a 360. En un cuadrilátero no convexo, o sea, es decir, que tiene esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? El ángulo exterior, o sea, el X que aparece aquí afuera, es igual a la suma de los otros tres ángulos internos. ¿Está bien? Ahorita voy a explicar a qué se refiere un ángulo convexo y un ángulo no convexo. ¿Sí? Cuando tú pones aquí dos puntos, cualquiera, ¿sí? Trazas una recta, te vas a dar cuenta que en esa recta, al unirlo, esos dos puntos, va a estar dentro y fuera a la vez de esta figura. No ocurre en el caso de la figura convexa. Muy bien. Vamos a ver los tipos de cuadriláteros, porque hay varios tipos, ¿sí? Y vamos a estudiar todos. Primero tenemos el trapezoide. El trapezoide tenemos una primera clase que es el trapezoide asimétrico. Significa que todos sus lados son diferentes, ¿sí? Y sus ángulos también. Tenemos el trapezoide simétrico. Fíjate bien, tiene dos de sus lados iguales, ¿sí? Y dos de sus ángulos también son iguales. Esa es la parte de lo que son trapezoides. Luego vienen los trapecios. ¿Cómo te identifica cuando es un trapecio? Trapecio viene a ser cuando tiene dos lados que son paralelos. Son dos rectas paralelas, ¿sí? Y existen tres clases de trapecios. La primera es el escaleno, cuando sus lados no paralelos son diferentes, ¿sí? Los que están al costado. También tenemos el isósceles, donde los lados no paralelos son iguales. Te das cuenta que también aparecen dos ángulos iguales. Y por último, el trapecio rectángulo, donde dos de sus ángulos internos es 90 grados. Está formando un ángulo de 90 grados. También tenemos lo que son paralelogramos. Esta es una familia, ¿de acuerdo? No es una sola especie de cuadrilátero, ¿sí? En la familia de los paralelogramos tenemos primero el romboide, ¿sí? Parecido a la figura anterior. Es un romboide cuando aparece un ángulo un ángulo agudo. Dos de sus lados son diferentes, ¿sí? Recuerda que sus bases son paralelas, ¿sí? AB y CD son paralelos entre sí, mientras que AD y BC son paralelos entre sí. Arriba y abajo son paralelos y los costados son paralelos entre sí. Paralelos y iguales también, ¿eh? Segunda figura tenemos el rombo, donde todos sus lados son iguales, todos, pero sus ángulos son diferentes, ¿sí? Tienen la forma de un diamante. También tenemos el rectángulo. El rectángulo, fíjate bien,
todos sus ángulos son 90 grados. Tiene dos lados diferentes. Y por último tenemos en la especie del paralelogramo al cuadrado. Recuerda, el cuadrado, el rectángulo, el rombo es de la familia del paralelogramo. Propiedades del cuadrilátero. En este caso voy a mencionar 3. En tu ficha, aparece más propiedades, ¿sí? La vas a tener que estudiar, ¿ya? Solamente aquí voy a mencionar algunos, ¿de acuerdo? Primero, el del trapecio. Fíjate bien, nosotros ya hemos visto que es un trapecio cuando sus bases son paralelas. Tomo los puntos medios de los lados no paralelos, M y N, los trazo una recta que también va a ser paralela a las bases, ¿sí? Y esta recta MN viene a ser la mitad de la suma de las bases. Es decir, A más B entre 2. ¿Sí? Y esto se llama base media. También tenemos en el trapecio, fíjate bien, tengo dos diagonales. Tomo los puntos medios de las diagonales, trazo una recta, un segmento de recta, y para hallar este segmento, que viene a ser el segmento que une los puntos medios de las diagonales, es decir, la base mayor menos la base menor entre 2. ¿Sí? Esta es otra fórmula para el trapecio. Mucho cuidado con la anterior. En el paralelogramo, fíjate bien, tenemos esta figura, traza dos diagonales, intersecta en un punto O, que viene a ser el punto medio de las diagonales. Es decir, que de A hacia O y de O hacia C son iguales. De B hacia O y de O hacia D son iguales. Tenemos esta figura, tenemos el paralelogramo ABCD. Fíjate bien, en cada vértice tomo una distancia hacia una recta. Lo voy a nombrar A, M, N. ¿Sí? A, M, N, B. ¿De acuerdo? Entonces, en cada distancia, fíjate bien, de cada vértice, hay una fórmula. A más B, fíjate, estoy tomando A más B. ¿Quién es A más B? La distancia de los vértices A y C, o sea, de los extremos. A más C es igual a M más N. ¿Sí? En la figura, en la tercera figura, en este caso es un trapezoide. ¿Sí? Fíjate bien, tomo los puntos medios de los lados. Esta figura que está formando siempre va a ser un paralelogramo. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver. Vamos a la ficha de su práctica, donde aparece la ficha, donde aparece 3 páginas. Vamos a hacer eso primero. ¿De acuerdo? Pregunta 1. Dice, relaciona. Acá te dan 4 nombres y acá te dan 4 figuras. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Lo que vas a hacer es ver a cuál le pertenece el rombo. Viene a ser la primera figura, la segunda, la tercera o la cuarta figura. ¿Cuál es? La tercera. La tercera. Entonces, acá vas a colocar la tercera figura, es el rombo. Entonces, aquí al costadito de esta figura. Pero ¿por qué? ¿Cómo tú no puedes hablar? Es 1. ¿De acuerdo? Es 1. ¿Está bien? Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. La segunda, el rectángulo, ¿dónde iría? ¿Cuál figura sería? La última. La última. Te vas a colocar aquí en la última 2. ¿Sí? Esta es la segunda figura, es el rectángulo. El cuadrado es el segundo. El cuadrado es la segunda. El segundo, profe. Entonces vas a colocar aquí 3 palitos, ¿no? 3. Sí, Y el profe. último, el romboide. Romboide es el primero. Primero. Ahí vas a colocar 4 en romano. Muy bien. ¿Sí? Y nada más, ¿verdad? Ahí acabó el problema. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Vamos a la pregunta número 3. Ahora sí vamos a la parte de los ejercicios. Yo mencioné que la suma
de los ángulos internos de Es igual a 360. Ah, sí, es igual a 300. Sale 20. Sale vamos. 20. Sale 20, me dicen los chicos. A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Bueno, el ángulo teta no lo puedo escribir, así que voy a colocar un Q, ¿ya? Más 170 más 120 más 50 es igual a 360. Muy bien. Entonces vamos a resolver. Ya usted me han dado la respuesta. ¿Cuánto vale teta ya? 20. Es igual a 20. 20. Nada más. ¿De acuerdo? Pregunta número 6. ¿Sí? Pregunta número 6. Si uno de sus ángulos internos o interiores de un trapecio isósceles mide 60 grados, ¿cuál es el mayor valor de sus ángulos? Ya, esto lo voy a hacer gráficamente para que te des cuenta de algo y siempre lo vas a usar. ¿Ah? Tú sabes que un trapecio tiene sus bases paralelas, así que voy a dibujar un trapecio que tiene algo así, esta forma, creo. Es un trapecio. ¿De acuerdo? Ahí está el trapecio. Dice, uno de sus ángulos internos mide 60. Vamos a colocar aquí el ángulo de 60. ¿Sí? Aquí voy a colocar 60 grados. Aquí. ¿Cierto? Dice, si uno de sus ángulos internos del trapecio isósceles, dice. ¿A qué se refiere trapecio isósceles? Se refiere a que dos de sus ángulos son iguales. Significa que el otro lado también debe ser 60. 60. Entonces acá también pongo 60. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que lo que está arriba también son iguales entre sí. Esta parte con esta parte son iguales. Ojo. Ocurre una propiedad en la cual la vas a usar rápidamente, en la cual dice que la suma de estos dos ángulos en un trapecio siempre va a ser igual a 180. ¿De acuerdo? En un trapecio, la suma de todos los ángulos Vale consecutivos 120. es igual a 180. Es decir, Ese ángulo vale 120. así 120, profe. Sí, 120, 120. profe. así es. Entonces, acá le voy a poner X para identificarlo. Acá le voy a colocar un X, ¿ya? O sea, acá sería X más 60 es igual a 180. Y rápidamente, X es igual a 100. 120. Muy bien. ¿De acuerdo? 120. Muy bien. Pregunta 8. El perímetro de un paralelogramo es 16. Si la longitud de uno de su lado vale 5. ¿Cuánto mide el lado menor? Mira acá. 3. 3. Ahora vamos a ver. Vamos a dibujar al paralelogramo. Algo así. Voy a poner así. Así. Aquí. Algo así es el dibujo. Ahí está, mi paralelogramo. ¿Sí? El perímetro vale 16 y la longitud de uno de su lado vale 5. Si es un paralelogramo, quiere decir que dos de su lado son iguales. Entonces, si acá pongo 5, el otro lado también vale 5. Y las bases también son iguales. Entonces, acá pongo X y el otro lado, y abajo también debo poner X. ¿Sí? La suma, mejor dicho, el perímetro debe ser 16. Así que vamos a sumar. Sumamos 2X. X es igual a 3. 2X más 5 más 5, que es 10, es igual a 16. X es igual a 3. ¿Sí? Así es, ¿no? Sale 3. Pasa a restar, sale 6. 2X igual a 6, entonces X igual a 3. Sale 3, profe. Muy bien. ¿Sí? A ver, eso, X igual a 3. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta 10. Halla la mediana de un trapecio. Bueno, esta parte de la mediana viene a ser el tema central, el corazón de cuadriláteros. ¿Sí? Mira aquí. Vamos a dibujar al trapecio para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Vamos a dibujar aquí cualquier trapecio. Ahí está mi trapecio. Halla la mediana de un trapecio donde la base vale 10 y 18. Pongo 10. Y abajo es 18. Ahí está mi trapecio. Y me pide la mediana. Recuerda que la mediana viene a ser
la unión de los puntos medios de los lados. Supongamos que acá está mi punto medio, y por acá está el otro punto medio, lo uno en un segmento, y esto lo que he trazado se llama mediana, es lo que voy a hallar. Y para hallar esto, ¿qué voy a hacer? La suma de las bases entre 2. Es decir, X es igual a la suma. 14, profe. Muy bien. Es Con la fórmula, suma yo lo hice. es 14, ¿verdad? Entre 2. ¿Sí? Sería 28 entre 2, 14. X igual a 14. Muy bien. Falso, Once. verdadero, verdadero. Escribe verdadero o falso. Un cuadrilátero posee 3 diagonales. Falso. La primera Falso. es falsa. Falso, profe. La primera. ¿Verdad? Los ángulos. A ver, Verdadero, verdadero. los ángulos internos. Falso. Es Falso. 360. Así es, tiene que sumar 360. La tercera, los ángulos opuestos de un romboide son iguales. Verdadero. Eso es verdadero. Verdadero. Cierto, eso sí es verdadero. Los ángulos opuestos, no los Verdadero. ángulos consecutivos. Ángulos opuestos. Entonces, eso sí es verdadero. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos al siguiente problema, pregunta número 3. ¿Sí? Acá tenemos los ángulos externos. ¿De acuerdo? Acá tenemos los ángulos externos. Sale Así 30. es. Por el tema de polígonos, Sale 30, los profe. ángulos externos suman siempre 30, profe. 360. Sumamos entonces, ¿ya? 110 más 100 más Vale 30. 120 más X es igual a 360. ¿De acuerdo? Entonces, sumamos todo, ¿cuánto sale ahí? 330, ¿no? 330. profe. Más Pero X sale 30. igual a 360. X vale 30, profe. X Igual a igual 30, profe. a 30, muy bien. ¿De acuerdo? Profe, 10. Pregunta 16. ¿Qué hago acá? Sumo las bases y lo divido entre 2, ¿verdad? Y 10, profesor. X igual a, ya de frente, ¿sí o no? La 20 suma, entre 2. 12 más 8, 20. Entre 2, 10. Rápido. ¿Sí? Entonces, esta es la mediana. Recuerda bien que esto lo vamos a usar siempre. Más adelante, en los ejemplos, igualito va a ocurrir, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Ahora, fíjate bien. La mediana, Sale 7. ahora la mediana vale X más 4, ¿ah? Entonces, vamos a ponerlo como si fuera una ecuación. Mira, escúchame. X más 4 es la mediana. X más 4 es igual a ¿qué? A la suma de las bases, que es 15, más 7, 22. todo esto entre 2. ¿De acuerdo? Todo esto entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sumar, voy a hacer la operación donde está la división. 15 más 7, ¿cuánto es? 22. 22. 22. ¿Entre 2? 11. 11. 11. 11. Ahí está, ya sale el 11. 4 más X es 11. Entonces 4 pasa a restar. X es igual. 7. 7. 7. Y acabó el problema. En la pregunta 28, AC vale 4 raíz de 3. Así que vamos a colocar ese valor. Ya, 4 raíz de 3. Cuando lo colocamos aquí. Un poquito. En esta parte de aquí, donde está la manito, donde está el punto rojo, ¿esto cuánto vale? 60. 60, profe. Completando los ángulos, ¿no? Entonces vamos a completar. Entonces aquí voy a colocar 60. 60 grados. Esta parte de aquí. ¿Cierto? Ahora, como se trata de aquí como un rectángulo, si esto es alfa, a ver, lo voy a marcar aquí. Si esto es alfa, este ángulo de aquí también sería alfa. ¿Cierto? Profesor, Dime. ¿por qué 60? Porque la suma de estos tres ángulos Porque 60 debe más ser 30, 90. 180. Ya, profesor. Muy bien. Entonces, si esto es alfa, acá arribita también sería alfa. Entonces, aquí también voy a poner alfa. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad?
Bien, entonces, si yo completo los ángulos, mira, la suma de todos los ángulos internos, alfa más alfa, te da 60. Esto quiere decir que alfa debe ser 30. Alfa es 30. ¿Sí? Esto debe ser 30. ¿Sí? Acá también debe ser 30, pero no te piden alfa. Acá lo que te piden es esto, es EFC, ¿no? Es esta línea de acá, esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo lo que tengo ahorita es este triángulo, que lo voy a marcar aquí. El AEC. Y tengo como hipotenusa 4 raíz de 3. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a achicar para que tú lo puedas apreciar. Hasta ahí, todo bien. Voy a volver a repetir. Mira, escúchame. Voy a retirar el triángulo AEC, lo he puesto aquí. Fíjate. Esto vale 4 raíz de 3, lo he puesto aquí, 4 raíz de 3. Por el triángulo de 30 y 60, aquí está el frente de 30, viene a ser la mitad de esto, que sería 2 raíz de 3. ¿Sí? ¿Dónde corresponde esto? Le corresponde donde le he puesto esta línea azul. Ahora voy a trabajar con el siguiente triángulo, el triángulo más pequeño. Lo retiro y lo pongo aquí. ¿Sí? Le doy la forma. Tiene 60, acá tiene 30, acá está. Y el S, ¿quién es? El S vale 2 raíz de 3 por lo anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar lo que me piden que es X, el FC, que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el triángulo de 30 y 60? Al frente de 30 es como A. La hipotenusa como 2A. Y al frente de 60 es como A raíz de 3. ¿Cierto? Repito. A ver, lo voy a colocar todos estos datos. Al frente de 30 es como A. Es como A. La hipotenusa es como 2A. La hipotenusa es como el 2A. Y al frente de 60 es como A raíz de 3. A raíz de 3. ¿Sí? Esto es A raíz de 3. El 2 reemplaza la. Entonces, 2 raíz de 3 es igual a A raíz de 3. Eso quiere decir que A ¿cuánto vale? 2. A vale 2. Pero no te piden A, te piden X. ¿Y X cuánto vale? 2. 4. Entonces, X es igual a 2A, que es igual a 2 por 2, que es igual a 4. ¿Está bien? Muy bien. Ficha número 2, pregunta número 1. Calcula el valor de X. ¿Sí? Mira aquí. Acá tenemos, fíjate aquí, dos rectas paralelas. Acá tenemos, fíjate, una propiedad entre rectas paralelas en la cual dice que X es la suma de todos ángulos. ¿Cierto? Si retrocedemos un poquito al tema de rectas paralelas, ¿sí? Tenemos que X es igual a alfa más B. Lo voy a colocar en A y B, ¿ya? A más B. Vamos a entender que alfa y beta es A y B. ¿Está bien? La suma de los ángulos internos en un cuadrilátero Igual a 360. es igual a 360. Entonces tenemos 2x más x más 2 alfa más 2 beta es igual a Es igual. 360. Profesor, le faltó la X. Ah, ya falta un x más, ¿no? Más x. Sí. Más x igual a 360. 60. Muy bien. Diría 3x más 2a Más 2a 2B es igual a 360. más 2b es igual a 360. 60. Pero fíjate bien, el a más b es x. Entonces yo puedo factorizar ese término. Es decir, el 2a más 2b, yo lo puedo escribir como 2 veces, como la suma de a más b. Sí. Y A más B es igual a X. Ah, sí, es igual a 360. Entonces sería 3x más 2, ¿2 qué? 2x, ¿sí o no? 2X. Es igual a 360.
360. 5x es igual a 360. Pasa a dividir 72, profe. x igual a 72. Pero ven acá, no, ahí te piden eso, ¿no? Te piden 72. Ahí está. Y ahí acaba el problema. Sí. ¿Por qué? Porque yo necesito el valor de a más b. ¿Sí? Yo necesito el valor de a más b. Entonces, cuando yo tengo 2a más 2b, acá yo estoy, ¿qué es lo que se repite aquí? Se repite el 2. Saco al 2 y abro en paréntesis el a más b. Pero el a más b, ¿quién es? Es el mismo x. ¿De acuerdo? Ahí acaba ese problema. ¿Sí? Pregunta 2, dice, determina x. Ojo, si todo esto vale 180, todo esto vale 180, por ahí ya me dieron la respuesta, está Maricielo. Si todo esto vale 180, ya tengo x, ¿esto quién sería? Esto sería 180. 180 menos x. 180 menos x. Profe, yo voy a. Ya, cierre su micrófono, por favor. 180 menos x, ¿sí o no? Ahora sí, voy a hacer la diferencia entre ellos dos. ¿Ya? Yo supongo que el más grande es esta parte de aquí. Sería 180 menos x menos 2x. Todo esto entre 2, ¿verdad? Todo esto entre 2. ¿Es igual a qué? Es igual al término que aparece aquí, ¿sí o no? En esta parte. El término que aparece en esta parte. ¿Y esta parte quién es? Es x. Dice que esto es igual a X. igual a x. ¿Sí? Según la fórmula. ¿Sí? Según la fórmula. ¿Ya? Entonces, resuelvo. Arriba sería 180 menos 3x, ¿cierto? El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Es igual a 2x. ¿Está bien? 180, el 3x pasa a sumar, es igual a 5x. Entonces, pasa a dividir, ¿cuánto sale x? X igual a ¿cuánto? X igual a 36, ¿seguro? 36. ¿Sí? Muy bien. Repito, según la número 3, utilizo la fórmula. En este caso sería z. Z es igual a la suma de todos ángulos, 110 y 70, entre 2. Entonces z vale 90. Muy bien. En la número 4 dice, en el gráfico mostrado, BC igual a PA. Vamos a colocar estos datos. BC, no está BC aquí. BC es igual a PA. ¿Dónde está PA? Por aquí. Y BP esto, es igual a AD, que es esta parte de aquí. Calcular el ángulo θ. ¿Sí? Mira, acá aparece rojo, cuadrado, azul, ¿no? Y acá rojo, 90, azul. Estos dos triángulos son Iguales. Entonces, significa que estos dos triángulos tienen la misma medida. Entonces, la hipotenusa, le voy a poner verde, y acá también debe ser ¿Verdad? verde. ¿De acuerdo? Ahora, si yo completara ángulos, si acá le pongo alfa, acá le pongo beta, a ver, ¿qué más puede ocurrir aquí? Acá me falta otra cosita, acá falta otra cosa, si no, no va a salir. Acá agrégale un ángulo de 90 90 grados, grados. ¿sí? No queda otro. Si ocurriera eso, porque si va a ocurrir esto, fíjate bien, acá aparece un triángulo isósceles. Y además es un triángulo rectángulo isósceles. Y si es un triángulo rectángulo isósceles, significa que el ángulo θ es igual a ¿cuánto? 60. No. ¿Cómo son estos dos ángulos? 45. Así es 40. 45 y 45.
45 y de 45. Es el único triángulo rectángulo que es isósceles. ¿Está bien? Muy bien. 5. En la figura BC paralelo a AD, AB vale 4. AB vale 4, acá está 4. BC vale 8. BC vale 8. BC, Sale 12. ¿sí? BC, ¿dónde está BC? BC está por arriba. BC vale 8. Calcular AD. ¿Dónde está AD? AD está abajo. Entonces coloco el X. ¿Sí? Aquí. Lo voy a agrandar. ¿Sí? Bien. Mira aquí lo que voy a hacer. Voy a trazar desde B una recta que voy a cortar a esta línea, el ángulo, perdón, en partes iguales. Así. ¿Está bien? Si voy a esta recta que va a ser una bisectriz, lo voy a cortar en partes iguales y acá tengo 2 veces teta, cada ángulo ¿cuánto valdría? 10. ¿Por qué 10? Es teta. Es el ángulo Pero- teta, nada más. Teta y teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si este es bisectriz y yo tengo 2 veces teta, ¿cómo lo está cortando? En teta y teta. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Ya. Entonces, como estas dos rectas, arriba y abajo son paralelas, entonces estos dos ángulos son iguales. Entonces, arriba, si arriba es teta, abajo es teta. ¿Está bien? Ahora, si te das cuenta aquí, acá en la figura que estoy aquí graficando, en esta parte, es un paralelogramo, ¿cierto? Estoy poniendo aquí un paralelogramo. Entonces, la parte de abajo, ¿cuánto valdría? Si arriba vale 8, acá ¿cuánto sería? Vale 8. 8. 8, profe, 8. Vale 8. A ver, Rosito. 8 más 8 es 16. Espérate. No, 8 más 8 no. Escúchame. ¿Aquí qué aparece? Esta parte, ¿quién aparece? Mira, fíjate, en este triángulo. Tengo 4. dos ángulos iguales. Significa que es un triángulo isósceles. 12 les. ¿Sí? Significa que hay dos lados iguales. Significa que si este es 4, acá Pero también sería, Sale Cuatro. 12. ¿sí? Arriba 4, es sí, 8, profe. abajo es 8. ¿Sí? Entonces, X es igual a ¿cuánto? X igual a 12. 12. a 12. ¿Está bien? Pregunta número 6. Calcula X si ABCD es un cuadrado. CDPQ es un rombo. ¿Sí? Si es un cuadrado, todos sus lados, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Entonces vamos a colocar sus Iguales. lados que son iguales. Esto es igual. Esto es igual. Acá también. Y acá también. El CDPQ. CDPQ es un rombo. ¿Y cómo son sus lados del rombo? Iguales. Igual. Acá es igual. 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 Fíjate aquí, en el triángulo ADP está apareciendo dos lados iguales. Significa que sus dos ángulos son iguales. Entonces acá pongo Iguales. iguales. X. Acá coloco X en este ángulo. X, profe. Bien. Me faltaría solamente esta parte donde está el D en el triángulo. ¿Por qué? Porque lo que están dentro del cuadrado, ¿quién sería? Esto vale 90. 90. ¿Cierto? Donde está el D para el rombo, ¿quién sería? Cualquier paralelogramo, la suma de los ángulos 40. consecutivos, repito, 40. Escúchame, la suma de los ángulos consecutivos en un paralelogramo es 180. 100. ¿Sí? 120. 180. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me 140. faltaría aquí? 140. 140. 40. 140. Esto vale 140. Entonces, esta parte de aquí que me falta, no lo sé, yo lo Es tengo una que completar. Yo sé que todo esto vale 360, ¿sí o no? 360 menos 90
menos 140, ¿cuánto me va a quedar? Vale, ayúdame con esa resta. Tengo que completar esto. Acá tengo 90, acá tengo 140. 220. ¿Cómo sería? No, me falta ya el 90. Es 90 más 140 más algo, me da 360. ¿Cuánto es ese ángulo que falta? 50. 50, 130. 130. ¿Sí? ¿Segura? 70. No. Muy bien, repito, mire, escúchame. Completo 90, 140, acá me faltaría 130, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del triángulo aparece x 130, entonces la suma de esos tres ángulos te da 180, x igual a 25. A ver, chicos, hasta aquí llegamos al tema de geometría hasta la siguiente semana. Nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Vayan a hacer sus evidencias. Chao, profe. Cuídese, profe. Cuídate mucho. Chao, profe. Cuídate. Chao.